Vamos a dar la palabra a Hernán Calderón para que inicie la ronda de exposiciones. Señor Calderón, tiene la palabra, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Hernán, tiene la palabra. Tengo yo la palabra. Sí, ya, antes de que ustedes ingresaran ya se dio cuenta de los invitados. Ya. Con las exposiciones. Ya, voy a poner mi PPT. Voy a compartir pantalla. Compartir. Aquí. No sé si la vieron ahí o no. ¿Está o no? Sí, está, pero en la pantalla de la izquierda, señor Calderón. Arriba, arriba está en la pantalla. Tiene que hacer un clic en la donde está el número de boletín, me parece. La tenemos nosotros también. Espérate. Ahí está. Este es el. No lo puedo. Robert, ¿puedes compartirla tú, por favor? Ya, Robert va a compartir, Hernán, y a medida que va avanzando, él va mostrando las distintas láminas. Ahí está. Que nos estamos viendo. Ahí está la adelante. Usted tiene que ir avisando a medida que van avanzando las láminas. Ya. Para que bueno, vaya... como sabemos ya, este es el boletín 12.409-303, que para las medidas incentivar la protección de los consumidores, que es la ley pro consumidor. Pues, sí. ¿Podemos pasar al siguiente? Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con la ley de protección de datos personales, CONADECO estima que es necesaria la protección de los datos personales y que efectivamente el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, debe tener facultades de fiscalización en la materia. Sin perjuicio de ello, estimamos que la redacción del inciso primero del artículo 15 bis que se propuso, lejos de dejarlo claro, abre la puerta a discusiones e interpretaciones confusas a una futura litigiosidad en la materia. Nos parece que esto tiene que quedar muy claro. Por favor, el siguiente. Al respecto, nosotros analizamos la redacción del inciso primero, y el artículo 15 bis dice: las normas relativas al tratamiento de cualquier tipo de datos personales de los consumidores, incluyendo especialmente los de carácter comercial, contenida en la ley 19.628 sobre protección de vida privada, en especial el título 3, de la utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, y demás normas legales relacionadas, se considerarán normas especiales de protección de los derechos del consumidor, especialmente para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2 bis, 58 y 58 bis de la presente ley. El siguiente, por favor. La opinión de CONADEC es que nosotros estimamos que la interpretación de la norma es poco clara, dará lugar a conflictos y dejará aún más en la duda si las normas de la ley 19.496 se aplicaran o no respecto de las actividades que se refieran a datos personales. El conflicto se genera por la interpretación del artículo 2 bis de la Ley de Protección del Consumidor y su posible carácter supletorio. Debemos decir claramente de que la Ley del Consumidor hoy día vigente está considerada como una ley supletoria que se aplica en lo que no considere las leyes especiales. Y en consecuencia, aquí queda nuevamente interpretándose como que la ley del consumidor
sería una ley de segunda jerarquía que se aplica supletoriamente con respecto a la otra ley. Y el conflicto se genera por la interpretación del artículo 2 bis. Ese es el tema, uno de los temas. Si un tribunal concluye que no se aplica la ley de protección la ley del consumidor, sino que solo la ley de datos personales, los consumidores podrían quedar sin protección en materia de cláusulas abusivas, derechos irrenunciables y deberes de información. Eso es lo que nos preocupa. El siguiente, por favor. CONADECU manifiesta su apoyo a la normativa. Nosotros estamos de acuerdo con la normativa que brinde mayor protección a los consumidores y a sus datos personales. Pero asimismo, creemos muy necesario los demás deberes de conducta que se le imponen a los proveedores y que se establecen en los incisos siguientes del 15 bis, pero estimamos necesaria una modificación de su inciso primero. Siguiente, por favor. Consideramos que las siguientes vías serían oportunas a fin de garantizar la adecuada protección a los derechos de los consumidores, porque creemos que se podría garantizar la protección si el inciso primero del 15 bis señalara en las actividades en que se realice cualquier tipo de tratamiento de datos personales, incluyendo los regulados por la ley 19.628, siempre serán aplicables las disposiciones de la ley 19.496. Si aún se quisiera ser más enfáticos, creemos nosotros, podría señalarse que serán especialmente aplicables las facultades del Servicio Nacional del Consumidor y el procedimiento de los intereses colectivos y difusos de los consumidores, y aquello terminaría cualquier discusión, puesto que no se plantearía una ley por sobre otra, como ocurre con su actual redacción, sino que quedaría expresado que siempre es aplicable la ley 19.496, dando una real protección a los consumidores. Siguiente, por favor. A la misma solución anterior es posible llegar si la modificación se planteara en la ley 19.628, que también se podría agregar, pues se podría señalar en ella que las normas de la ley 19.496 serán siempre aplicables a los conflictos que se generen entre proveedores y consumidores en relación al tratamiento de sus datos personales. Por último, creemos que toda duda se despejaría con una modificación del artículo 2 bis, de tal manera que se señalara que la ley 19.496 siempre será aplicable a las actividades de fabricación, producción, comercialización, importación, distribución de bienes y prestación de servicios, aun cuando se encuentre regulado por una ley especial. Señor presidente, esta es una demanda que hemos hecho desde las asociaciones de consumidores, CONADECU y otros más, que consideramos que es una modificación importante que hay que hacerle a la ley del consumidor por su carácter supletorio. Estos son los conflictos que se arman permanentemente cuando hay demandas colectivas, donde la litigación radica principalmente en que si se aplica la ley del consumidor o se aplica la ley especial. Lamentablemente tenemos que en nuestra regulación las leyes especiales están por sobre la ley del consumidor y la ley del consumidor se aplica solamente en lo que no considere esa ley especial. Y es por eso que nosotros creemos de que aquí, en esta ley, en estas modificaciones, debe quedar súper muy bien clarificado para que no se produzcan estos conflictos y esta litigación innecesaria que se produce permanentemente. Este es uno de los temas. Siguiente, por favor. Yo no puedo dejar de mencionar, señor presidente y señores diputados de la comisión mixta, este tema que está hoy día también en esta ley, que si bien no está en discusión, quiero dejar en claro cuál es la posición que tenemos nosotros con respecto a la limitación de los descuentos asociados a medios de pagos determinados. Porque creo de que esto necesita y le solicitamos de que se abra una discusión más profunda para poder definir este tema. En primer lugar,
estimamos que los descuentos asociados a determinados medios de pago permiten una mayor competencia entre los medios de pago, pues en el caso de estar prohibidos los descuentos se limita la competencia entre ellos respecto de los precios de bienes, siendo indistinto con cuál se paga. Y así solo la tasa de interés sería relevante para la competencia. En segundo lugar, creemos que es necesario que una norma defina cuándo realmente nos encontramos ante un descuento, una promoción o una liquidación, con tal de eliminar las asimetrías de información y la utilización de información imperfecta para cautelar consumidores. Estamos viendo hoy día los reclamos que se están recibiendo por este Cyber Day que estamos hoy día en curso, donde los consumidores alegan de que los precios son más caros incluso que los que habían anteriormente del evento, porque hay manipulación del precio. Y por eso nosotros estimamos que una norma favorable sería aquella que señale que una promoción es aquella que presenta un descuento de al menos un 10% del valor promedio del bien de los últimos 6 meses. Pues así no se atrae al consumidor con precios arbitrariamente fijados, sino con una situación objetiva que permite reconocer un descuento. Siguiente, por favor. En tercer lugar, más importante que prohibir los descuentos asociados, nosotros consideramos a determinados medios de pago, consideramos que y creemos que debe existir una norma que permita que el crédito otorgado para adquirir el producto con descuento pueda ser pagado con cualquier medio de pago. Hoy día, la realidad es que solamente se puede pagar en efectivo o con el medio de pago con el cual se adquirió. Por lo tanto, nosotros creemos que se puede pagar con cualquiera. Así, cuando un producto se encuentre con un descuento asociado a un determinado medio de pago, el consumidor podrá adquirirlo con el medio de pago tarjeta que se solicite, haciendo con ello efectivo el descuento, la tarjeta exclusiva de la tienda que ofrece el descuento, pero al mismo tiempo, a continuación, podrá pagar el crédito que se otorgó en esa determinada tarjeta con cualquier medio de pago. De esta manera, se aprovecha el descuento sobre el producto, puesto que se está pagando con el medio de pago del comercio asociado, normalmente con una tarjeta de crédito, pero luego con la finalidad de no llegar al cobro de intereses normalmente altos, el consumidor pueda pagar o prepagar ese mismo crédito del comercio asociado con un medio de pago distinto. Por ejemplo, con el medio de pago de la entidad bancaria, con efectivo, con débito, con cuenta RUT, o lo que desee. A nosotros nos parece que ese mecanismo le da a los consumidores la libertad y la posibilidad de liquidar inmediatamente esa compra y sin tener que pagar interés y reajuste. Siguiendo el siguiente, por favor. En cuarto lugar, creemos que la prohibición de descuento debe ser mirada con cautela, pues muchas veces no solo se otorgan en el retail, sino también en compras de insumos básicos, como farmacias, supermercados, líneas aéreas y otras entidades, siendo un real beneficio para los consumidores. Y en algunos casos, estos descuentos son el resultado de convenios entre operadores de tarjeta o emisores y el comercio, y no necesariamente como ocurre en el retail, fruto de una integración entre el medio de pago y el comercio que lo promociona. Finalmente, creemos que debe quedar establecido que en el caso que se tome en cuenta nuestra propuesta de permitir el pago del crédito con cualquier medio de pago, se señale que si el pago es realizado dentro de los 30 días siguientes a la compra, no se podrá cobrar comisiones de uso de tarjeta. Esto es parte de lo que nosotros consideramos porque para que los consumidores puedan utilizarlo. Distinto, creemos de que este no es precisamente el mecanismo de sobreendeudamiento que tienen los consumidores. Algunos lo podrán tomar, pero otros aprovechan las ofertas. Habemos mucho, yo personalmente lo hago habitualmente, aprovecho las ofertas. Tengo tarjetas que las uso puntualmente cuando hay ofertas y las pago inmediatamente. ¿Cuál es la dificultad? Que tengo que pagarla en efectivo y no tengo otro mecanismo para pagarlo. Si se abre el pago a cualquier medio de pago, hoy día cuando usamos más todavía el dinero electrónico, claro que sí, que es necesario que pueda pagarlo con cualquier medio de pago y me parece a mí
el retail y las entidades no van a poder negarse a esto. Creo que esto es necesario. El siguiente, por favor. Y por último, señor presidente, yo no puedo dejar pasar esta indicación que está también en el artículo de esta ley, que es las mediaciones, el mecanismo de mediaciones que se quedó establecido. La comisión, y por eso le solicitamos a la comisión mixta abrir la discusión en materias que fueron tratadas en el Congreso, pero que requiere un análisis más profundo. Es lo que ocurre con la nueva letra G del artículo 3 de la Ley del Consumidor. En este aspecto solo encontramos útil el párrafo incorporado por la letra G y que dispone acudir siempre ante el tribunal competente conforme a las disposiciones establecidas en la ley. El proveedor debe informar al consumidor de este derecho al celebrar el contrato y al momento de surgir cualquier controversia, queja o reclamación. Toda estipulación en contrario constituye una infracción y se tendrá por no escrita. Siguiente, por favor. Sin embargo, creemos que debe ser nuevamente revisado el segundo párrafo del literal G del inciso segundo del artículo 3 de la Ley 19.496. En efecto, dicho párrafo dispone la posibilidad de que proveedores establezcan mediaciones, conciliaciones o arbitraje y que el consumidor pueda ser sometido a ello. En primer término, solo establece como limitante que la mediación debe ser acordada por escrito, lo que nos lleva a pensar que los proveedores establecerán cláusulas en los contratos por medio de los cuales obliguen al consumidor a participar de esa instancia. Siguiente, por favor. En segundo lugar, la norma no se refiere a cuál será la entidad que llevará a cabo a dicha mediación, sino tan solo que debe ser gratuita, que se iniciará a solicitud del consumidor. Sin ir más lejos, tanto en la prensa como en las áreas especializadas, se ha comenzado a hablar que una de las entidades que llevaría a cabo esta mediación sería la Cámara de Comercio, que sabemos se encuentra ligada a los proveedores. Y por consiguiente, esto podría abrirse también a estudios jurídicos privados y podríamos crear una industria de la conciliación, la mediación y arbitraje. Y creo que estos no son los mecanismos que le dan garantía y objetividad en este tipo de organismos a los consumidores. Por otra parte, nada impide que sean los mismos proveedores quienes establezcan el mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Efectivamente, esto es lo que establece, montados por ellos mismos y que finalmente se transformen en juez y parte de los problemas de los consumidores. El artículo 8H establece la facultad de las asociaciones de consumidores de ser mediadoras. Hoy día la facultad de mediación la tienen las organizaciones de consumidores. Se podría fortalecer ese mecanismo, pero que no solamente sea la asociación de consumidores, sino que crear mecanismos tripartitos o tribunales de consumo de otros organismos como existen en otros países del mundo. Y por lo tanto, creo de que ahí tenemos que avanzar. La facultad de mediación que ocuparía el CERNAC fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. No olvidemos de la resolución que tomó el Tribunal Constitucional y quedó radicada solamente en las asociaciones de consumidores. Hoy día, el mismo propio CERNAC está llamando a las asociaciones de consumidores para que tengan mecanismos de mediación. Incluso en el fondo concursable se está concursando para que las asociaciones puedan crear estos mecanismos, pero no van a poder competir cuando una empresa levante un mecanismo de mediación de arbitraje, lo cual no cumple con los requisitos mínimos de objetividad e independencia que tiene que tener un organismo de este tipo. Siguiente, por favor. Por lo tanto, nosotros creemos que para establecer que el conflicto se pueda someter a mediación ante las asociaciones de consumidores, según lo dispuesto en el artículo 8, letra H, se puede dejar a un reglamento la forma en que se realizará la mediación, así como el precio que el proveedor deberá asumir ante estos casos, lo que también permitirá financiar a estas organizaciones. Eliminación del párrafo.
Nuestras organizaciones mantienen su facultad de ser mediadoras y no existiría controversia sobre la calidad de quienes la realicen. Estamos avanzando justamente para que en las organizaciones creen y tengan un registro de mediadores y árbitros para poder tener la objetividad y que los que sean sometidos a esa mediación y arbitraje sean derivadas de las denuncias, no solamente del SENAT, también las que llegan a las asociaciones de consumidores, de manera de tener una transparencia y un registro oficial de mediadores que puedan realizar esta labor. Esto es lo que estamos avanzando. Por lo tanto, creo, señor presidente, de que tenemos que avanzar en este tema. Y asimismo, como en los dos temas anteriores, yo creo que no podemos cerrar esta discusión porque podemos crear un mecanismo que puede transformarse así como se ha transformado el mecanismo de la ley de insolvencia y de quiebra de las personas, se ha transformado en una industria de representación para poder asesorar a los consumidores que se someten a esa ley, y que además el procedimiento es gratuito, pero se creó una industria con respecto a eso. Y lamentablemente aquí se podría volver a suceder lo mismo. Eso sería mi presentación, señor presidente, y muchas gracias. Gracias, señor.